Lo dijo en la primera hora. Ya lo tengo conectado al jurista y penalista Ramiro García Falconi. Ahí lo tengo. Expresidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha. Doctor, bienvenido, buen día. ¿Se me escucha? Buenos días, Fabricio. Sí, le escucho. Realmente expresidente del Colegio de Abogados. No, sí dije expresidente. Dije expresidente. Sí, fui presidente del 2016 al 2020, por 2 periodos. Pero sí dije expresidente. No dije perdón, ex. yo escuché presidente. No dije dije ex, con X. X. A ver, doctor, Ramiro García fue uno de los juristas que planteó cuestionamientos a la incorporación de este texto en el artículo 658 del COIP. Eso es lo que se está pretendiendo reformar. Pongamos en pantalla nuevamente el texto. Lo que está señalado con una bolita roja, ahí está. El número 5. En situaciones donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su calidad de entidades internacionales cuyas decisiones son vinculadas para la República del Ecuador en virtud de los tratados internacionales ratificados por el Estado, identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso en sentencias condenatorias, estas decisiones, pronunciamientos o recomendaciones serán consideradas como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de las sentencias en el Ecuador. Gracias, Roberto Carlos y Diego. Ramiro García Falconi, ¿por qué es controversial este texto que hoy va a conocer el Pleno de la Asamblea Nacional? Porque se está poniendo en el mismo nivel y con los mismos efectos a los informes de comités de derechos humanos que no son jurisdiccionales, que no están compuestos por jueces, ni siguen un debido proceso, sino un proceso de investigación, y cuyos informes son referenciales, digámoslo así, poniendo bajo el mismo nivel o al mismo nivel y con los mismos efectos que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El hacer esto trastoca completamente el ordenamiento jerárquico normativo del país. Pero, a ver, ¿cómo funciona? Y expliquemos a la audiencia, ¿cómo funciona hoy la posibilidad de una revisión de sentencias condenatorias por parte de la Administración de Justicia? ¿Y cómo funcionaría a partir de esta hipotética reforma, doctor? Bueno, lo que pasa es que a partir de esta reforma, un informe de un comité de derechos humanos podría utilizarse como una causal de revisión de una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, porque además, recordemos que la revisión se presenta respecto de sentencias condenatorias ejecutoriadas. Y claro, en este caso lo que se le está dando es un contenido obligatorio y vinculante a cualquier informe de un comité de derechos humanos. ¿Por qué esto es a la carta? Porque Rafael Correa logró conseguir un informe de un comité de derechos humanos y lo que está queriendo es que utilizar ese informe como causal obligatoria de revisión. Pero hablamos de cualquier comité, porque a ver, lo que dice la reforma es básicamente Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Yo imagino que ahí está la CIDH, la Corte Interamericana y las propias Naciones Unidas. ¿No tienen validez esos organismos de derechos humanos, doctor, en este contexto que estamos conversando? A ver, tienen validez, son referenciales, pero no puede utilizarse el informe de un comité de derechos humanos con el mismo nivel de vinculante y obligatorio que una sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que la sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda servir como causal de revisión, claro, por supuesto. Que un informe de un comité de derechos humanos sea vinculante para jueces nacionales y no referencial, es ponerle al mismo nivel, y eso trastoca completamente el orden jerárquico normativo del país. Le voy a leer un aporte que tuvo la gentileza de enviarme el también jurista Juan Pablo Albán Alencastro, que conoce obviamente el funcionamiento del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Él dice, la CIDH y los órganos de tratado de las Naciones Unidas son órganos de adjudicación. Se lo digo como miembro del Comité contra la Desaparición Forzada. Es el juez de la Convención contra la Desaparición Forzada. No se trata de ser anti-oísta, se trata de una cuestión elemental que ya está en el artículo 93 de la Constitución, dice el doctor Juan Pablo Albán. La acción de incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento
cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la Corte Constitucional. Sentencias o informes de organismos, dice el doctor Albán. Me gustaría su criterio sobre esta exposición del doctor Juan Pablo Albán. Doctor Ramiro García. Bueno, creo que Juan Pablo es un experto, como usted dice, en el sistema interamericano. Y yo estoy totalmente de acuerdo que las sentencias tienen carácter obligatorio y vinculante. De esto no cabe duda. Que un informe de un comité de derechos humanos pueda ser utilizado con el mismo efecto vinculante y obligatorio que una sentencia de Corte Interamericana es ubicable en el mismo nivel, y creo que ahí en eso está equivocado. Entonces, ¿cómo funciona en otros países? Le pregunto, porque este dato también me lo pasaban en la mañana. Yo comenté este tema en la mañana y dentro de los aportes que recibí se menciona que en otros países, por ejemplo en Colombia, sí opera esta posibilidad de los informes del sistema interamericano, doctor. Sí, a ver, un ratito. En Colombia opera el tema de las sentencias de la Corte Interamericana como causa de revisión, y en eso estoy yo totalmente de acuerdo. Si hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de quien sea, y en el sentido que sea, eso es vinculante y obligatorio. Sentencia de la Corte Interamericana. Sí, exactamente. Pero que a un informe de un comité de derechos humanos se le pretenda dar el mismo efecto, pues eso va muy dirigido y direccionado. ¿Cuál es la diferencia entre una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es el cumplimiento obligatorio para los países signatarios del Pacto de San José, versus un pronunciamiento de un comité de derechos humanos, doctor? Que la Corte Interamericana es un órgano jurisdiccional, y al ser un órgano jurisdiccional compuesto por jueces, y al cual está además sometido el Ecuador como signatario, como suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos, la convierte en obligatoria. Un informe de un comité, el Comité de Derechos Humanos no es un órgano jurisdiccional, en absoluto. Es un órgano encargado de ubicar la aplicación de derechos y de las normas internacionales, pero no es un órgano jurisdiccional. Por lo tanto, no se le puede dar el mismo valor a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional que a un informe emitido por un comité de derechos humanos. Yo le pregunto si en la misma categoría de comité de derechos humanos podríamos ubicar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, que no es un organismo jurisdiccional como la Corte, que tiene sede en Costa Rica. La CIDH tiene la sede en Washington y tiene otras particularidades. Sí, ¿podemos ubicar ahí? ¿Ah? Sí, a ver, lo que pasa es que el sistema interamericano se compone de comisión y corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano prejurisdiccional. De hecho, los casos que van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasan primero por la Comisión, van con un informe de la Comisión y luego de eso pasan a la Corte Interamericana. Pero entonces, un informe de la CIDH sí podría servir como referencia. Como referencia, sí. Como referencia, sí. Como causal obligatoria de revisión, no. Porque acá me dicen, en cambio, que en Colombia, me vuelven a citar el caso de Colombia, en el caso Lady Dayan Sánchez versus Colombia, solo un informe de la CIDH, no de la Corte, sino un informe de la CIDH se procedió al recurso de revisión. Un informe puede ser causal, digamos, puede utilizarse como causa de revisión, no obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si se emite ese informe, los jueces tendrán que analizar si ese informe de la CIDH contiene, por ejemplo, temas de debido proceso que tengan que ser, que ameriten que se deje sin efecto una sentencia condenatoria ejecutoriada vía revisión. Lo que no se puede hacer es que, como se está pretendiendo en esta reforma, que se considere obligatorio per se, prácticamente, es decir, sin análisis y bajo el mismo estándar y nivel de valor que las sentencias de la Corte Interamericana, porque no son órganos jurisdiccionales y no tienen el mismo valor. ¿Cuáles son estos? Claro, el texto dice Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, me queda claro que en el caso de la Corte sí es obligatorio, pero perdón, doctor, comités de derechos humanos de Naciones Unidas. Ya. Sí, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Haya o la Corte,
la CPI, la Corte Penal Internacional, emiten, por supuesto que eso tiene un valor jurisdiccional. No se le puede dar el mismo valor jurisdiccional a informes emitidos por comités no jurisdiccionales, por mucho que sean de derechos humanos, que tienen una referencialidad, por supuesto, que se podría eventualmente justificar una revisión en base de un informe de comisión, sí, sin lugar a dudas, pero que tengan el carácter de obligatorio y el mismo nivel de vinculatoriedad, digámoslo así, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, insisto, eso es trastocar completamente el orden jerárquico normativo del país. ¿Cuáles son las características de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas? ¿Hay uno, son varios? ¿Cómo funciona esto, doctor? Hay varios comités, porque hay comités encargados, por ejemplo, de independencia judicial, hay comités encargados de derechos humanos en específico, hay comités encargados de vigilar el tema de violencia de género, hay varios comités. Y estos comités son conformados por expertos, se supone, pero no elegidos a través de un sistema de concurso como los jueces de la Corte Nacional, de la Corte Interamericana, perdón. No son puestos, digamos, lo que hacía dedo, ¿no? Es decir, de hecho, Lenín Moreno era miembro de uno de estos comités encargados de vigilar los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo. Entonces, claro, es muchísimo más fácil conseguir un informe. Son los estándares de emisión de un informe de estos comités no tienen el mismo nivel de rigurosidad y de control jurisdiccional que los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, le pregunto otra vez, revisando el texto, tal vez para de alguna manera evitar la polémica con base en lo que usted está señalando, el texto debería simplemente quedarse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, ahí totalmente de acuerdo. Déjele ahí, sin duda. Pero le pregunto, si hablamos de comités de derechos humanos de Naciones Unidas, no estamos hablando de un organismo aquí ecuatoriano, sino de Naciones Unidas, igualmente provocan dudas sobre voy a utilizar un término que también ayer algunos críticos lo mencionaron, manipulación de esos informes a favor de personas que hayan sido sentenciadas. Pero, a ver, insisto, estos comités son mucho más susceptibles de influencias políticas externas, del lobby político internacional, que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de las sentencias de la Corte Interamericana, no hay duda y no hay debate de que, sí, por supuesto, pueden ser causal obligatoria de revisión. Pero ponerle a los informes de estos comités en el mismo plano y con el mismo nivel de obligatoriedad, pues me parece que no tiene mucho sentido. Esta misma, y perdón que insista, esta misma postura que usted tiene sobre los comités de derechos humanos, ¿tiene sobre la CIDH, doctor? Mire, sobre la CIDH, insisto, son referenciales, son vinculantes, pero no puede un informe de la CIDH considerarse como causal obligatoria de revisión. Eso sin duda. Es decir, los jueces tendrán que analizar si el informe de la Comisión Interamericana emitido en un caso específico hace referencia a temas de debido proceso o a violaciones insubsanables que ameriten que vía revisión se deje sin efecto una sentencia condenatoria ejecutoriada, pero otra cosa es establecer a los informes de comités de derechos humanos como causales obligatorias de revisión, de recurso de revisión. Y además, no en el mismo nivel, de ninguna manera, los informes de la CIDH están al mismo nivel de las sentencias de la Corte Interamericana. Acá me escribe el jurista Vladimir Andosilla también y me dice, los comités de las Naciones Unidas supervisan la aplicación de los convenios o pactos. La Corte Interamericana es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos. Son dos cosas distintas, me dice Vladimir. Me imagino que usted coincide con esta visión. Sí, exactamente. Los comités son órganos no jurisdiccionales de supervisión de aplicación de derechos. La Corte es un órgano jurisdiccional que emite sentencias. Así de sencillo. Y no son lo mismo y no se pueden aplicar las dos, digamos, una sentencia y un informe del Comité de Derechos Humanos con el mismo nivel de obligatoriedad. Un informe de la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, no la Corte. La Comisión Interamericana, que no es un organismo jurisdiccional. Usted ha explicado que es un organismo prejurisdiccional, que primero pasa por la CIDH y luego va a la Corte, cuando eventualmente llegan esos informes a la Corte con sede en Costa Rica. Me pregunta acá nuestra oyente Karina Campoverde, si el informe de la CIDH es vinculante, entonces termina siendo obligatorio, doctor. A ver, es vinculante y es obligatoria su aplicación. Eso no significa que se pueda constituir en una causal obligatoria de revisión. Son dos cosas diferentes. Además, un informe de la CIDH tiene que analizarse en cuanto a su aplicación a un caso específico y a una situación específica. Pero no constituirse como una causal obligatoria. ¿Cuándo? Además, no se está refiriendo a la CIDH, se está refiriendo a la causal que se pretende incluir, hace referencia a informes de comités de derechos humanos de Naciones Unidas, que no es la CIDH. Ahora, es inevitable recordar lo que pasó con el caso de los hermanos Isaías. La defensa de los hermanos Isaías sustentó un informe de un comité de derechos humanos de Naciones Unidas para impugnar la resolución que se aplicó en 2008, si la memoria no me es infiel, que posibilitó la incautación de sus bienes en el año 2008. ¿Y ahí sí vale o no? Claro, ahí un poquito, ¿cuál es la diferencia, doctor? A ver, y ahí ese informe se aplicó en el sentido de que queda abierta la posibilidad de que los hermanos de Isaías puedan presentar cuantas acciones jurisdiccionales consideren, porque una resolución de 2008, como usted bien señala, les impedía esa posibilidad. Otra cosa es que los hermanos de Isaías puedan utilizar ese informe del Comité de Derechos Humanos como causal de revisión para tirarse abajo las sentencias que tienen en contra. Son dos cosas totalmente diferentes. Insisto, los informes de los comités de derechos humanos tienen carácter obligatorio y vinculante. Entonces, una cosa. Otra cosa es que se les quiera constituir en causal obligatoria de revisión sin más ni más y al mismo nivel de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, ¿en qué casos actualmente con la legislación vigente procede la revisión de las sentencias condenatorias? Con prueba nueva. Básicamente, el objeto de la revisión como recurso, la revisión es un recurso extraordinario que se presenta respecto de sentencias ejecutoriadas, cuya finalidad fundamentalmente es revisar el sentido de una sentencia en base a una prueba nueva, es decir, una prueba que no hubiera sido conocida o obtenida al momento de dictarse las sentencias. Por ejemplo, una persona es condenada por homicidio o asesinato de otra y de pronto aparece esa otra persona viva en algún lado. Entonces, claro, ahí tenemos un caso de prueba nueva y de revisión. Básicamente es prueba nueva. Ahora, si se le está queriendo dar el carácter de prueba nueva a las sentencias de Corte Interamericana para sustentar una revisión, lo entiendo. Pero que se quiera hacer exactamente eso con los informes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, me parece que es trastocar el orden jerárquico normativo. Doctor, y finalmente, digamos que el debate en estas últimas 48 horas se ha centrado en este artículo, pero le pregunto, ¿y el resto de la propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal? Son 86 reformas que condensaron 47 proyectos presentados en la Asamblea. ¿Cómo los ve usted? Yo estaba revisando y la mayoría proponen un endurecimiento de penas. En general, muy mal. Lo que están haciendo es incrementar tipos penales, incrementar las penas en los tipos ya existentes, introducir estas nuevas causales de revisión, además, introducir una norma que me parece un desastre, que es que políticamente se pueda levantar, es decir, que la Asamblea pueda acceder a la información reservada de las investigaciones previas llevadas a cabo por Fiscalía, lo cual significa politizar la investigación. Eso me parece una tontería sin nombre. Creo que eso habla bastante mal del proyecto. En general es un proyecto bastante malo. Ah, sí, yo pensaba que era un proyecto interesante. No, a mí me parece un proyecto bastante malo. No le un creo. Proyecto que obedece a un populismo penal claro,
donde se considera que el incremento del poder punitivo es la solución para los problemas de violencia y de delincuencia que tenemos, y me parece que por esa vía, pues lo que se está haciendo es horadar el Estado constitucional de derecho. O sea que para usted, digamos, la salida o la alternativa no es endurecer las penas. No, en absoluto. Mientras no exista política social, mientras no se entienda a la delincuencia como un fenómeno socioeconómico, mientras el sector más deprimido, menos favorecido de la sociedad, no pueda acceder a condiciones de vida dignas, vamos a seguir teniendo los mismos problemas de delincuencia. O sea, no es que a la gente pobre le gusta colaborar con el narcotráfico por hedonismo. No, no. La gente en los segmentos menos favorecidos, la delincuencia se convierte en una de las únicas posibilidades de subsistencia. Y mientras el Estado, mientras la sociedad no haga algo respecto a eso, no vamos a reducir los niveles de violencia ni los niveles de delincuencia. Doctor García, gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Fabricio, a usted. Muy amable, gracias a usted, al doctor Ramiro García Falconi, penalista, ex presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, su posición en contra de esta reforma que ha generado mucha polémica en estos últimos 2 días a nivel del país. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.